nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes le pidan. Señor, en este día honramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, gracias porque hoy recordamos la importancia de que tú hagas esa obra en nuestro corazón. Señor, lo que hacemos hoy acá sería en vano si tú no estás obrando, Señor. Si tú no estás cambiando corazones, si tú no nos estás llevando a ti, Señor, todo esto que hacemos sería en vano, Señor. Pero te pido, Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos lleves hacia ti, Señor, aun a pesar de nuestros múltiples pecados, a pesar de nuestras grandes debilidades, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Queremos que tú hagas tu obra en nuestras vidas, Señor, porque tú eres más grande, Señor, que nuestras luchas de pecado. Tú eres más grande, Señor, que toda tentación. Tú eres más grande que cualquier vida, Señor, inclinada a vivir en vano, Señor. Tú eres más grande. Señor, rescátanos, no permita, Señor, que nos sumerjamos en el lodo de la perdición, Señor. En este día, Señor, recordamos lo que dice tu palabra en el Salmo 127, versículo 1. Tu palabra dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, haz tu obra en nuestros corazones, Señor. Dios mío, te ruego que en este ministerio, Señor, podamos ver tu mano, Señor, transformando vidas, tu mano restaurando hogares, tu mano, Señor, sanando, Señor, tu mano trayendo a tus pies, Señor, a muchas personas, Señor, para la gloria y la honra de tu Hijo, Señor. Gracias, Dios mío. Edifícanos, edifícanos, Señor, porque si tú construyes, esa obra será para la eternidad, Señor. Y yo creo, Señor, que tú haces esa obra. Señor, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y exaltamos tu nombre. En este día, Señor, queremos pedirte, Señor, para los padres que hacen parte de esta congregación, de las familias, Señor. Dios mío, bendícelos. Señor, bendícelos, Padre, que puedan guiar su hogar a través de esta bendita palabra, Señor. Padre, que los corazones de cada padre de esta congregación pueda estar inclinado ante ti, Señor. En este día, Señor bendito, te rogamos, Señor, para que ayudes a cada papá de esta iglesia, Señor, a ser un papá ejemplar, a ser un papá que ame, que instruya, que perdone, un papá que dé ejemplo, Señor, un papá que provea, Señor. Gracias, Señor. Bendice en este día a los papás de la congregación, Señor, y que seas tú, Señor, dando sabiduría y favor. También te pido por aquellos que están luchando económicamente, Señor, en este día por alguna u otra razón. Padre, sorpréndelos, sorpréndelos. Ábreles puertas de favor y de bendición, Señor, y dales sabiduría para ser buenos administradores. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos, por favor tomen asiento. Los niños ya pueden subir a sus clases. Un feliz día para todos los papás que están desde sus casas. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sea cada familia que está desde casa. Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio, una gran causa de alegría que podamos reunirnos, podamos estar aquí en esta mañana. Y bueno, como lo dijimos hace un momento, un feliz día a todos los papás, a los que están aquí, a los que están en casa. Oramos por ustedes, honramos esa labor. Sabemos que como papás tenemos una inmensa responsabilidad. Recuerde, ser papá no es solo procrear hijos. La visión bíblica de un papá es ser un pastor en su casa. Un hombre que es casado y tiene hijos, el primer ministerio que debe honrar es el ministerio en su casa, ¿sabe? A veces es muy triste ver que hay personas que son muy buenos en la iglesia, pero en sus casas son terribles. Y tenemos que ser el mismo en cada lugar. Y los papás deben levantar su hogar a través de las Escrituras, deben aconsejar a través de la Biblia, deben también regir su vida por las Escrituras. ¿Qué mejor padre que ese? ¿Qué mejor padre que ese?
Y ese es el reto que doy también como papá, porque soy papá, soy un orgulloso padre de 2 bellas hijas. Tenemos un reto enorme, padres, un reto inmenso. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para llevar esa tarea a cabo, ¿verdad? Pero un feliz día para todos. No es fácil, sobre todo en un momento donde el concepto de familia se ha ido distorsionando tan fuertemente. Pero nosotros debemos ser la familia bíblica, la familia que cree en los conceptos de las Escrituras, y eso es lo que Dios desea. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Hechos, y hoy vamos a tener un tema que a mí me encanta. Vamos a ir a Hechos 13, por favor, cada uno en su Biblia, Hechos capítulo 13, y vamos a leer los versículos 44 al 52. Ya para terminar este capítulo, yo creo que hoy lo estamos terminando. Hechos 13, 44 al 52, dice la palabra de Dios. Búsquelo allí, yo lo espero unos segunditos para que todos lo podamos leer. Hechos 13, 44 al 52. Dice la palabra: a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Rogamos, Señor, que hoy podamos ser enseñados por ti, que todo lo que está aquí, como dice tu palabra, Señor, es necesario, suficiente, Señor, útil para enseñar, para redarguir, para instruir a todo hombre de Dios, Señor. Háblanos en este día y te suplico que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Por favor, úsame hoy para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, recordemos un poco lo que hablábamos el domingo pasado y recordemos que Pablo nos estaba mostrando la forma en la que él podía presentar su evangelio con argumentos, ¿sí? Hablábamos que él no hablaba de sentimentalismos, sino con argumentos claros del por qué Jesús es el Mesías, argumentos claros. Hablaba de que era el hijo de David, hablaba de que él fue levantado de la tumba, o sea que la resurrección nos deja un mensaje muy claro. ¿Quién nos recuerda cuál es? ¿Qué mensaje nos da la resurrección de Cristo? Correcto, que Él sin duda alguna es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, eso tiene una trascendencia tremenda en todo lo que Él dijo. Porque Él dijo que habría un juicio, porque Él dijo que Él volvería, porque Él dijo que va a haber un final de este mundo. O sea, si es verdad que Él es el Hijo de Dios, también todo lo que Él dijo toma una trascendencia muy importante. Ahora, recordemos que hablábamos el domingo pasado que después de que Pablo presenta esos argumentos, mucha gente creyó, mucha gente lo siguió, mucha gente quería seguir oyendo lo que Pablo y Bernabé les estaban predicando. Y Pablo y Bernabé los exhortaron a continuar confiando en la gracia de Dios. Más o menos de eso fue lo que hablamos el domingo pasado, a grandes rasgos. Pero ahora vamos a ver
¿Qué efecto tuvo ese mensaje? Miren, yo a veces me pregunto, ¿qué pasa con la iglesia después de que se van el domingo? ¿Sí? Y uno dice, vivirán el mensaje, meditarán en la palabra. Señor, ojalá este mensaje haya calado en sus corazones. ¿Qué pasará? Los que me conocen saben que yo no soy ese tipo de pastor que ando metido en la vida de la gente. Los que me conocen saben que yo no ando, oiga, ¿y usted hoy? No, yo no soy ese tipo de pastor. ¿Sí? Pero a veces me pregunto, ¿qué harán? ¿Qué harán con este mensaje? Y miren lo que sucedió justamente hablando de ese tema. El versículo 44 nos dice algo que a mí me encanta. Dice, a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Mire qué tenaz eso. Quiere decir que pasó una semana, porque ellos se reunían el día de reposo en las sinagogas. Así que pasó una semana y mucha gente fue a oírlos. ¿Qué pasó durante esa semana mientras ellos se fueron de este lugar de predicación en la sinagoga? ¿Sabe qué pasó? Que mucha gente quedó tan tocada por la palabra que dijeron, vamos a volver a oír, queremos volver, queremos seguir escuchando el mensaje, queremos conocer al Mesías, a Jesús el Señor, queremos conocerlo. Pero ¿sabe una cosa? Así como dicen por ahí, perdón por este término que va a ser un poco grotesco, pero dicen que pueblo chiquito, infierno grande, pero aquí no aplica, solo que estas personas de ese lugar que se llama Antioquía de Pisidia, salieron de la sinagoga esos judíos y los que estaban allí y le contaron a mucha gente. De tal manera que la escritura dice en el versículo 44 que casi toda la ciudad, imagínense que usted saliera de aquí y el otro domingo viniera a media Bogotá que es la iglesia. Primero no tenemos dónde sentarnos. Pero imagínense que eso sucediera. Oiga, ¿cómo así? Mire, a mí... Julián me contó de este mensaje que usted predicó, yo quiero también escuchar, ¿sí? Liliana me contó, Olver me contó, y yo quiero venir. Sí, miren qué interesante esa labor de poder llevar el evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra? ¿Cuántas personas fueron a la sinagoga según el versículo 44? ¿Nos dice cuántas? Nos dice que fue mucha gente, ¿cierto? Que fue mucha gente, nos relata el versículo 44. ¿Y a qué fueron? ¿A qué fueron a la sinagoga? Dígame. ¿Se da cuenta? A escuchar la palabra de Dios. Así que vale la pena venir a oír la palabra de Dios. Ahora, después de que Pablo les expusiera el evangelio a las personas de ese lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia, yo veo que se formaron dos grupos muy importantes después de que Pablo les predicara ese mensaje. ¿Sobre qué se trataba ese mensaje? Sobre Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. De eso se trataba el mensaje. Y cada quien debe tomar una decisión de acuerdo a esa verdad. En el mundo, en el día de hoy, hay solo dos grupos. Los que aceptan el mensaje de Jesús y los que lo rechazan. Solo hay esos dos tipos de grupos. Y yo quiero que hoy hablemos de las características de ese par de grupos. De eso se va a tratar el mensaje de hoy. Hay dos, los que rechazaron el mensaje y los que lo creyeron. Hay solo dos grupos. Y usted se va a ver abocado a esto muchas veces que usted comparta el evangelio. A veces es muy rico cuando nosotros hablamos y la gente, qué chévere, se engancha y cree, pero a veces es triste cuando no. Miren, los que lo rechazaron, sabemos que hubieron personas que a pesar de que Pablo les hablara tan claramente acerca de Jesús, ellos rechazaron su mensaje, dijeron, no creemos, no aceptamos que Jesús sea el Mesías prometido. No, definitivamente no. Pero los que lo aceptaron, sí lo creyeron de una forma muy especial. Vamos entonces a ver qué pasó con los que rechazaron ese mensaje. Leamos el versículo 45. Dice, cuando algunos judíos vieron las multitudes, ¿qué les dio? Tuvieron envidia. ¿Y qué más hicieron? Calumniaron a Pablo, ¿no? Y debatían contra todo lo que él decía. Entonces, mire lo que sucede. En primer lugar, tuvieron envidia de ver esas multitudes
que corrían a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay un tema acerca de las tradiciones a veces religiosas. Y es que por más de que alguna cosa sea una tradición religiosa, la medida de fe en cuestiones de fe siempre va a ser la palabra de Dios. Si nuestras tradiciones no las avala la Escritura, debemos desechar esas tradiciones en cuanto a temas de fe. Porque entonces pueden ser esos, simplemente tradiciones. Una de las cosas que Jesús recriminó acerca de los fariseos y saduceos de su época era acerca de que ellos habían hecho doctrinas de hombres y que colocaban cargas pesadas sobre las personas, cosas que Dios no había mandado. Entonces, debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces cuando predomina la tradición, puede hacer que sin darnos cuenta estemos desechando la verdad de la Biblia. Los judíos de esa época estaban rechazando lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Al decir que Jesús no es el Mesías, simple y llanamente se estaban oponiendo a Dios. Con esa envidia demostraban que no les importaba lo que Dios había hecho. No les importaba. Tampoco les importaba su propia salvación ni la salvación de otras personas. Y entonces, cuando los argumentos ya no son suficientes, lo que yo les he hablado unos domingos atrás, entonces ya no se atacan los argumentos, sino se ataca a la persona. Mire lo que dice ese versículo 45. ¿Calumniaban a quién? A Pablo. Entonces ya cuando los argumentos son tan fuertes y la persona no los puede debatir, se pasa al siguiente nivel. Se ataca a la persona. ¿Sí? No, es que usted es así, usted es un mentiroso, usted lo está queriendo hacer es por esas motivaciones, por esto, por lo otro, por X o Y. Y el versículo 45 nos muestra que esa fue la estrategia de los judíos de esa época. Tener envidia y empezar a calumniar a Pablo. Recordemos que Pablo, unos meses atrás o unos años atrás, pertenecía a una casta de judíos, ¿sí? Y él era uno de los perseguidores principales de la iglesia, pero también utilizaban todo esto para calumniarlo y debatir todo lo que él decía. Imagínense, me gustaría que pudiéramos tener en mente esta imagen. La Biblia nos dice que Pablo fue un hombre muy preparado, dice que a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabio. Y lo que era empezar a debatir con un hombre tan preparado y además de eso, un hombre que tenía la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que me impactan a mí de los apóstoles es que ellos literalmente escuchaban la voz de Dios. Por eso ellos escribieron libros, porque ellos literalmente oían audiblemente la voz de Dios. Imagínense poder debatirle a Pablo todos los argumentos, sabiendo que él mismo sabía y escuchaba audiblemente la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, empezaron a debatir, a calumniar a Pablo y a su mensaje. Pero ¿cómo reaccionaron Pablo y Bernabé en el versículo 46? Ayúdenme. Estamos en Hechos 13, versículo 46. ¿Cómo empezaron ellos a actuar? ¿Se llenaron de miedo? ¿Qué reacción tuvo Pablo y Bernabé al ver esa oposición? ¿Quién me ayuda? No les dio miedo, sino que al contrario, hablaron con valentía. Con valentía. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es afrontar una oposición. ¿Verdad? Cuando tenemos oposición clara, frontal, no y no. Pero Pablo y Bernabé no les dio temor, sino que ellos hablaron con valentía. A pesar de esa contrariedad, fueron valientes para poder presentar la defensa de la fe con humildad y respeto, cosa que hablamos el domingo pasado, ¿no? Recordemos que cuando yo presento defensa de la fe, no quiero humillar a nadie. No lo hago a través de grosería, no lo hago a través de sentirme, no, yo ya soy espiritual, soy salvo, soy máster en teología y usted es un pobre creyente que acabo de creer ayer. Dios no nos dice que hagamos las cosas de esa manera, ¿sí?
Lamentablemente, miren, yo a veces conozco personas que vienen y dicen, pastor, yo estoy buscando una iglesia de sana doctrina. Y a veces yo digo, chévere, pero a veces digo, carambas, tengamos cuidado, porque a veces la gente, en ese deseo de la sana doctrina, a veces la gente se vuelve arrogante, mis hermanos. Se vuelven altivos, ya miran a la gente de lejos, entonces creen, porque ya creemos en las olas, porque creemos en todo lo que es la doctrina de la salvación, todos esos temas. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces la gente se convierte en personas arrogantes y altivas. Pero hablábamos claramente el domingo pasado que cuando Pedro insta a la iglesia a presentar defensa, él dice que lo hagan con de dos maneras. ¿Quién lo recuerda? ¿No lo recuerdan? Con respeto y humildad. Cuando nosotros presentamos defensa de la fe, somos muy diferentes a cualquier otra competencia. En esta competencia ganar es que esa persona sea ganada para Cristo, en esta competencia. Cuando argumentamos no es para humillar, argumentamos para ganar esa vida para el Señor. Y la Biblia dice que lo hagamos con humildad y con respeto, ¿verdad? Ya va a haber gente que nos va a pedir explicaciones del por qué creemos lo que creemos. Ya hablábamos de eso. Ahora, Pablo empieza a hacer algo cuando él reacciona y antes de él sacudirse los pies, él les recuerda que Dios pensó en el pueblo judío primero que cualquier otra nación. Por eso él dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. El pueblo judío ha sido un pueblo privilegiadísimo. Privilegiado, muy privilegiado. ¿Por qué? Miren, como tendríamos que regresarnos un poco, pero tenemos el tiempo, vayamos ahí en ese mismo capítulo, versículos 16 al 23. Miren cómo Pablo empieza a contar la historia de la nación de Israel, un sermón que hablábamos acerca del Dios de la historia, ¿no? El versículo 16 dice, entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación, de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Podría argumentar Israel diciendo, no, Dios no nos quiere, Dios no nos quiso. O sea, según lo que vemos en estos versículos, el pueblo de Israel fue privilegiadísimo. En primer lugar, ¿qué sería Israel si Dios no los hubiera sacado de la esclavitud en Egipto? ¿No fue Dios quien con mano extendida, con señales, los liberó de Faraón? ¿Los sacó de la esclavitud para hacer una nación? ¿No fue Dios quien los sustentó en ese desierto? ¿No fue Dios el que les dio jueces para legislar la nación? ¿No fue Dios el que les dio un rey? Y como si fuera poco la bondad de Dios, fue Dios el que envió a su hijo, un descendiente de David. Mire qué interesante. Entonces, Pablo sabe que Dios ha tenido un trato especial con esta nación. Y por esa razón fue primero a la sinagoga.
porque sabe que Dios tiene un trato especial con esta nación. Pero ¿sabe qué pasó? En lugar de ellos responder con gratitud, se llenaron de orgullo, de un orgullo nacional, se llenaron de un orgullo religioso. ¿En qué consistía ese orgullo? ¿Sabe? En querer ser salvos por la ley y no por la gracia. Que Jesús viniera a salvarlos era un golpe fuertísimo a su orgullo religioso. ¿Sabe por qué? Porque ellos consideraban que no necesitaban un Salvador. Estamos bien, somos la nación escogida de Dios, no importa cómo vivamos o lo que hagamos, siempre seremos la nación escogida, pero se equivocaron. Porque Jesús vino a morir por los pecadores y ellos también estaban incluidos. Hermanos, ellos se llenaron de orgullo y rechazaron la salvación por gracia. ¿Qué orgullo tan grande tuvieron? Que teniendo tan grande Salvador, lo rechazaron en su propia cara. Dice Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La manifestación más grande de la gracia de Dios es Jesús. Y mucho más para esta nación. Mis hermanos, debemos tener cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y si hay una nación a la cual Dios se haya manifestado como ninguna otra nación, ha sido a la nación de Israel. Tengamos cuidado. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a lo que Dios nos está enseñando? Debemos corresponder. Dios nos libre de llegar a ser niños caprichosos. Papá, yo quiero esto. Dios, respóndeme. Si no responde, dejamos el cristianismo, no venimos a la iglesia, abandonamos nuestros compromisos con la iglesia local, dejamos de vivir unas vidas de buen testimonio. Pero debemos tener cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Qué fue lo que pidió Jesús de los 10 leprosos que sanó? ¿Usted se acuerda qué sucedió? Que él sanó a 10 leprosos. Y Jesús dijo, oiga, ¿tan solo uno vino a dar gracias? De esos 10 que sané, ¿tan solo uno volvió a dar gracias? Aunque la salvación es un regalo, créame, Dios también espera que nosotros respondamos con gratitud. Con gratitud. La gracia no es una cosa barata. La gracia es algo que a Dios le costó la sangre de su propio Hijo. Por eso, a veces, digamos que usted tiene una petición. No, Dios no me contestó. Eso es que Dios no me quiere. ¿No te quiere? Hermana, tú que tienes el bebé, ¿tú darías a tu hijo para que alguien que está en la cárcel saliera y él fuera a la cárcel? ¿Tú lo harías? ¿Cierto que no? ¡Qué duro! ¡Qué duro eso! Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. ¿Cómo que Dios no te quiere? Claro, cada vez que tú dudes del amor de Dios, debes mirar la cruz del Calvario, porque esa es la muestra más grande del amor de Dios. Dios envió a su Hijo inocente, sin mancha, perfecto, para salvarnos. Él mandó a ser más puro para sacarnos del lodo más profundo de la perdición y el pecado. Eso fue lo que hizo Dios. No digamos que Dios no nos ama, por favor. Porque hoy debemos reconocer, y todos los días, sí, Dios me ama. De tal manera que dio a su Hijo unigénito. Romanos capítulo 8 dice que Dios no escatimó, no se reservó a su propio Hijo. Y dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Aunque bueno, todas esas cosas no se refiere a todo lo que nosotros queremos, se refiere a toda la salvación completa. Todas esas cosas Él nos las va a dar. Ahora, mis hermanos, rechazar el mensaje como lo estamos hablando, rechazar ese mensaje, ¿saben qué es? Es rechazar a Dios. Así de sencillo.
Rechazar el mensaje del Evangelio es rechazar a Dios. Por eso es tan importante escuchar con atención lo que la Biblia nos enseña. Hoy en día necesitamos revisar si en verdad estamos caminando en la fe, amando a Dios, dependiendo de Jesús y de su Espíritu para vivir como a Dios le agrada y apartándonos del pecado cada día. Mis hermanos, no basta con hacer una oración de fe. Y déjenme, me explico a qué me refiero. No basta con decir, yo ya recibí a Jesús y ya soy salvo. No basta. ¿Sabe por qué? Porque si esa oración de fe no va acompañada de una vida de arrepentimiento y santidad, entonces esa profesión de fe no es real. Vuelvo a explicar. ¿Qué pasa si yo le digo a usted, voy a su casa, usted no me conoce, yo le digo, mire, yo recibí a Jesús ayer, pero usted me ve mujeriego, me ve tomando, me ve siendo un mentiroso, me ve viendo como un impío? ¿Usted cree que yo recibí a Jesús? Sí, dígame si eso es una evidencia clara de que yo me arrepentí. Claro que no. Juan el Bautista, antes de que Jesús empezara a tener su ministerio público, él le dijo esto, ¿sabe a quién se lo dijo? Se lo dijo a los fariseos. A la casta religiosa de su época les dijo, ¿saben qué? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos. Si nosotros le decimos al vecino, al amigo, al familiar, soy discípulo de Jesús, nos estamos metiendo en un grave problema. Porque esa profesión debe ir de la mano de obras de fe. De obras de fe. Yo debo vivir como un creyente. Hay gente que dice, no, yo ya soy salvo, ya puedo vivir como quiera. Falso. No ha entendido el Evangelio. El Evangelio va acompañado de obras que respaldan esa conversión. Mujeres, si su pareja o su esposo le dice, no, yo la amo, pero no la llama, no tiene detalles, ¿usted cree que eso es amor? ¿Acaso esa profesión que está diciendo no va acompañada de unos hechos que respaldan esa profesión? Así sucede. Por eso es tan importante que revisemos si cuando nosotros decimos somos cristianos, ¿en realidad lo somos? ¿De verdad somos cristianos? Ser cristiano no es venir a la iglesia, es parte de la vida cristiana. Pero ser cristiano es imitar los pasos de Jesús, es vivir como Él vivió aquí en la tierra. Eso es ser cristiano. Hermanos, ¿qué implicaciones tiene rechazar ese mensaje? El mensaje que todos estamos escuchando, un mensaje que nos lleva a Cristo. Mire lo que dice Lucas 10:16, un versículo muy fuerte. Lucas 10:16. Dice, está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Ojo, porque con un detalle tan sencillo como rechazar el mensaje de Dios, tiene un mensaje muy fuerte. Rechazar el mensaje es rechazar la mano de la gracia de Dios, que a través del mensajero y ese mensaje nos está llamando a venir a Dios. Rechazar el mensaje. Me dice, ay, pero Dios no me habla, Dios, yo no veo milagros, yo no veo cosas sobrenaturales. Esto que está pasando aquí es un milagro. Que el mensaje de Dios llegue a sus oídos. Porque es la forma en la que Dios ha decidido llevar su evangelio. Si rechazamos a los mensajeros de Dios, entonces estamos rechazando a Jesús quien los envió. Porque es Jesús el que envía mensajeros con la buena noticia de la salvación. Ahora, este mensaje no es de los mensajeros, es de Jesús. Los mensajeros solo deben comunicar fielmente la palabra de Jesús.
Los mensajeros de Jesús somos meseros. Usted, si alguien lleva el plato a la mesa y le dice al mesero, oiga, usted cocina espectacular, lo felicito. ¿Qué debería decir el mesero? Muchas gracias, me alegra que le guste el menú, pero yo no lo cociné, yo tan solo se lo traje. Y los predicadores, eso es lo que somos. Los predicadores no debemos inventarnos nuevas recetas para la iglesia, nuevos mensajes, nuevas formas. Los predicadores debemos llevar, ¿qué cosa? Esta palabra, porque aquí ya está lo que Dios dijo que deberíamos enseñar. No hay que alterarla, no hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que venir con nuevas revelaciones, nada de eso. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios. No tenemos que cambiar nada, no tenemos que volvernos especialistas en preparar tipos de mensajes. Lo que tenemos que hacer es humildemente humillarnos ante la sabiduría de Dios y traer ese mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Porque solo la palabra transforma, la palabra redarguye, la palabra alumbra, la palabra alimenta. Y ese es el alimento que Dios estableció para su iglesia. ¿Con qué se debe alimentar las ovejas de Dios? Con la palabra, con el pasto de la palabra. No con paja, mis hermanos. No con paja, no con muchas cosas motivacionales, no con muchas cosas del éxito, tú eres un campeón. Tengamos cuidado porque a veces vamos a la iglesia hasta que nos inflen el ego y a veces lo tenemos ya muy inflado. Así que necesitamos recibir esta palabra porque esta es la dieta, la nutrición, el maná de Dios para su pueblo. Cualquiera que rechace a Jesús está rechazando a Dios. ¿Qué pasa si usted a alguien le pregunta hoy, ¿yo puedo ir al cielo sin creer en Jesús? ¿Usted qué le diría? Claro que no. Un no categórico. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ojo lo que sigue, y nadie es nadie, ¿cierto? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Una declaración categórica. No tiene lugar para dudar y decir, no, Jesús no quiso decir eso. Sí, Jesús sí quiso decir eso. Soy el único camino, no hay otro. ¿Puedo ir al cielo simplemente haciendo buenas obras? No. No, porque todos de alguna u otra manera hemos pecado. Bien sea mintiendo, de alguna manera, y con una sola infracción ya tenemos el pasaje directo a la condenación, con una sola. Así que mis hermanos, el que rechaza a los mensajeros, rechaza a Jesús. Pero el que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Por eso es tan delicado rechazar el mensaje. Por eso es tan delicado rechazar el mensaje. Aquellos que rechazan el mensaje continuarán enemistados con Dios y lamentablemente estarán expuestos al juicio del Señor. Mis hermanos, leamos el versículo 51 ahí en Hechos 13. Mire lo que hizo Pablo cuando estas personas no quisieron recibir su mensaje. Hechos 13, 51. Dice, así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Ay, pastor, yo llevo 20 años predicándole a un vecino y dice nada que cree. ¿Qué hizo Pablo? Hay momentos en que, mis hermanos, ya es suficiente. Usted ya predicando a ese vecino, tiene discípulos, estoy trabajando con un vecino que hace 20 años, pero nada que me gane ese vecino. Mis hermanos, hay más gente. Hay más gente en la calle a quien le podemos compartir. No nos enfoquemos tan solo en esa persona. Bueno, puede que Dios haga la obra, o puede que no sea el momento. Pero hay un tiempo prudente para decir, listo, ya lo intenté. Que nuestra conciencia no nos va a acusar, oiga, usted no le predicó a esa persona. No, ya hay un tiempo prudente.
¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió los pies, quitando el polvo en señal de rechazo. ¿Sabe qué significaba ese acto de limpiarse el polvo de los pies? ¿Alguien lo sabe? ¿Será que tenía rasquiña? ¿Qué podía significar que él se limpiara el polvo de los pies? ¿Que había cumplido qué, hermana? Exactamente. Eso es lo que significa. ¿Saben qué? Ya ahí cumplí mi obligación. Ya no me hago responsable si usted muere en el juicio. Ya no soy responsable. Yo ya, con el amor que Dios me envió a este lugar, le prediqué. Pero ¿sabe qué? Ya no me hago responsable si usted se pierde. Ya no soy responsable. Ya libero mis manos. Ya su sangre no está sobre mí porque yo ya le prediqué la palabra. Imagínense lo dramático y lo fuerte que es llevar el mensaje. Estamos hablando de vida o muerte eterna. Por eso es tan importante llevar el mensaje, mis hermanos. Ahora, ¿será que porque algunas personas no crean, entonces la obra de Dios se detiene? Mire lo que dice los versículos 46 y 47. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Hago una aclaración de pronto para los que no sepan qué significa el término gentil. El término gentil, en este contexto de la Biblia, se refiere a personas no judías. Eso es lo que significa la palabra gentil. Usted es un gentil en la Biblia, le dicen, usted es una persona que no es judía. ¿Listo? A eso se refiere la palabra gentil. Entonces, según ese versículo 46 y 47, ¿creen ustedes que el mensaje de Dios terminaría ahí? No creyeron, qué vaina, ya perdimos el trabajo, el viajecito hasta aquí, hasta Antioquía de Pisidia, ya perdimos el viaje. ¿Creen ustedes que eso pasó? No, porque habían muchas otras personas, inclusive que no eran judías, a quienes Dios les estaba llamando a creer. Recordemos que, según lo veíamos hace unos domingos atrás, el evangelio es imparable. No hay hombre ni hay poder demoníaco que detenga el evangelio. ¿Por qué? Jesús le dijo a sus discípulos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y decíamos que también Pablo escribió en el libro de Filipenses, dijo, aquel que empezó en ustedes la buena obra, la va a terminar. Es decir, nunca va a estar en juego el avance del evangelio porque Dios sí o sí siempre lo va a llevar a cabo. Siempre. El evangelio jamás será derrotado, ¿sabe? Jamás. Es más, usted mira en la historia, entre más persecución hay, más crece la iglesia. Más crece. Ahora, no se va a detener a pesar de que haya gente que lo rechace. ¿Duele que rechacen el evangelio? Sí, duele. Y gente que usted ve que tiene necesidad, gente que se está destruyendo, gente que le hace daño a otros. Sin embargo, ¿qué sucede? Que esa obra, a pesar de eso, no se va a detener. Pero ahora pasemos al segundo grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Los que lo rechazan, ¿sí? Vamos a ver el segundo. ¿Qué pasa con aquellos que sí aceptan el mensaje? Porque eso también es muy bonito verlo. Mire, el versículo 48. ¿Cómo llama la Escritura a los que reciben el mensaje de Dios? Mire el versículo 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron ¿en qué? Entonces, ¿cómo llama la Biblia a los que reciben el mensaje? Creyentes. ¿Quién es un creyente? Un creyente no es aquel que cree momentáneamente. No, yo creí un día, pero ya dejé de creer.
No, un creyente es alguien que cree continuamente. Un creyente. Un creyente es aquel que se mantiene firme en la gracia de Dios. Recuerde que el cristianismo no se trata de personas fuertes por sí solas. El cristianismo se trata de personas débiles, fortalecidas por Jesús. Y nosotros nos mantenemos firmes en la gracia de Dios cada vez que dependemos de la gracia de Dios, de su poder. Recuerda que no es lo mismo que tú seas simpatizante a que seas un creyente. En la iglesia histórica y la iglesia de hoy hay gente que es simpatizante, pero no quiere decir que sea un creyente. Hay gente que viene a la iglesia, oiga, me gusta oír la Biblia, qué chévere, pero ¿has creído en Jesús como Señor y Salvador? No, solo que me gusta escuchar, pero ¿eres creyente? No. No es lo mismo ser creyente. Jesús no va a salvar simpatizantes. Jesús no va a recoger simpatizantes para llevarlos al cielo. Jesús va a salvar ¿a quiénes? A los que creen en Él. Cuando eres un creyente, te arrepientes. Cuando eres un creyente, te arrepientes de tus pecados. Un creyente se aparta del pecado. Un creyente confiesa su pecado y lo abandona. Cuando alguien es creyente, sigue a Jesús cada día de su vida. Un simpatizante no hace eso. ¿Quién eres tú? ¿Eres simpatizante o creyente? ¿Cómo podrías definirte? Y no me vas a responder eso a mí, sino al Señor. ¿Estoy arrepintiéndome cada día? ¿Estoy apartándome de mi pecado? ¿Estoy buscando a Dios en oración? ¿Quiero imitar a Jesús en cada área de mi vida? Eso y muchos otros rasgos pueden ayudarte a que tú tengas un claro panorama si eres un creyente. ¿Crees hoy que si tú no tienes a Cristo y mueres, puedes ir al cielo? Esas respuestas son muy importantes, porque al cielo no van a ir personas perfectas, sino pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Eso es lo que va a suceder. Mire qué hacen los que aceptan el mensaje, versículo 44. Vamos un poquitico allá atrás. Mire lo que hace un creyente. Dice, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos, a predicar la palabra del Señor. ¿Cuál es el verbo más importante de ese versículo? Oírlo. ¿Sabe? Eso hace un creyente. Un creyente va a oír la palabra. Eso hace un creyente. Un creyente sabe que necesita la palabra del Señor. Los creyentes van a los lugares donde se predica la palabra de Dios. Y aunque tú no lo creas, en algunos casos, quien no va a los lugares donde se predica la palabra de Dios, ahora, claro está, hago una aclaración, se predica fielmente la Biblia. Usted sabe que hay lugares que se llaman iglesias, pero no predican la Biblia. Yo estoy hablando de lugares donde se predica la Biblia. Hablo de hombres que le temen a Dios y predican la palabra de Dios y la viven. Pero hay personas que teniendo lugares donde se predica la palabra, no van a esos lugares. Y eso, la verdad, debe hacernos reflexionar si realmente estamos actuando como creyentes. Porque un creyente va a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y ellas nos alimentan y nos edifican. Dejar de buscar la enseñanza bíblica es causa de anorexia espiritual. Pastor, yo no me levanto, yo me siento débil. Pastor, ¿qué será que yo siento cabeza en esta vida? ¿Hace cuánto que conoce al Señor? Pastor, hace 20 años. Hermano, ¿y qué está pasando? Cuénteme sus hábitos espirituales, ¿cómo están? ¿Está orando? No, pastor. Hermano, ¿lee la palabra? No, pastor. Hermano, ¿va a la iglesia? No, pastor. Entonces, ¿usted sí es un creyente? ¿Usted en verdad ha creído en Jesús? Nuestros hábitos espirituales muestran claramente si somos creyentes o no.
Por eso debemos tener en cuenta eso. Qué bueno es para los creyentes prestar atención a la enseñanza, porque ella nos hará crecer para salvación. La Biblia tiene un poder maravilloso, y es que nos levanta, nos guía, nos instruye, nos corrige también. A veces necesitamos que Dios nos diga así, a la cara: tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer esto, lo otro, tienes que perdonar a esa persona, debes amar sinceramente. ¿Sabe que Dios es sincero? Esta palabra es sincera. Esta palabra no se va a ir con rodeos. Dios es directo. Dice la Biblia en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Esta palabra es sincera, clara. Por eso, mis hermanos, un creyente va donde se predica la palabra. Un creyente va de la mano con la palabra. ¿Cómo responden aquellos que reciben ese mensaje? Leamos versículos 48 en adelante. Dice: cuando los gentiles oyeron esto, ¿qué dice ahí? Se alegraron. ¿Y qué más hicieron? ¿Y le dieron qué? Le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Miren 3 cosas que sucede cuando alguien recibe el mensaje. ¿Sabe qué pasa cuando el hombre recibe el mensaje? Primero, se llena de alegría. Se llena de alegría. La Biblia lo dice ahí. Cuando los gentiles oyeron eso, se llenaron de alegría. ¿Por qué se llenaron de alegría los gentiles en ese contexto? ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que Dios también pensó en personas no judías. Se dieron cuenta que Dios también planeó salvar a personas que no eran judías. ¿Cuántos de los que están aquí son judíos? Levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son colombianos? Todos, ¿verdad? Los que están en casa. ¿Sabe? Jesús también fue a la cruz por personas colombianas. Y si alguien de otra nación está viendo este mensaje, también por su nación. No solamente por judíos. Se llenaron de alegría de que Dios los tuviera en cuenta. Se dieron cuenta de que Dios los había incluido en su plan de salvación. Para nosotros también debe ser un motivo de alegría enorme que Dios nos haya tenido en cuenta. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros. La muerte de Jesús allí en la cruz, Él tenía en su mente y en su corazón personas como ustedes y como yo. Es más, le digo, Jesús nos conoce tan bien que Él cargó nuestros pecados. Así de bien nos conoce, que conoce nuestros errores y conoce todo aquello que nos podía separar de Dios, y Él lo cargó sobre sí en la cruz. Él nos conoce tan bien. Por eso ellos celebraron con alegría. Ya no somos desechados del plan de Dios. Ahora entendemos que Dios pensó en nosotros. Me gusta porque Pablo utiliza un texto de Isaías y habla ahí: yo te he hecho luz para los gentiles. Y Jesús cuando murió, hacía muchos años atrás, el profeta Isaías, inspirado por Dios, había dicho que los gentiles iban a recibir la luz de Dios. Si hoy en día personas como usted y como yo, que somos colombianos, tenemos salvación, es porque Dios pensó en personas no judías como nosotros. Y ellos se llenaron de alegría. Dios mío, gracias porque tenemos salvación. Gracias porque somos perdonados, gracias. Para nosotros debe ser un motivo de alegría el estar reconciliados con Dios, mis hermanos. Eso debe ser un enorme motivo de alegría. La palabra nos muestra, casi siempre cito este texto, el relato de David cuando pecó con Betsabé. Y yo no veo a David alegre. David, al contrario, se llenó de tristeza, empezó a maquinar trampas, excusas, engaños, asesinato. El pecado, eso es lo que hace. Y él perdió el gozo de la salvación.
perdió ese gozo. Pero cuando estamos en paz con Dios, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! Señor, saber que tú me perdonas, saber que tú me tienes en cuenta. Pero lo segundo con lo que respondieron fue con gratitud. Primero con alegría y segundo con gratitud. La salvación es un regalo inmerecido y no un derecho. Por eso debemos responder con gratitud. Hermanos, yo creo que el día en que nosotros veamos el juicio de Dios para aquellos que no se arrepintieron y no recibieron a Cristo, yo creo que ese día vamos a caer de rodillas y vamos a llorar. Señor, yo también me merecía eso. Yo también lo merecía. Pero por gracia estoy aquí, revestido de vestiduras de lino fino. Gracias a ti. Ese día vamos a entender eso. Ese día lo vamos a entender. El día en que veamos la diferencia entre el que creyó y no creyó. Permita Dios, quiera Dios, que todos los que ven este mensaje crean, reciban el mensaje. El Evangelio es el mensaje que le dice al pecador que a pesar de su pecado puede ser salvo de la ira de Dios. También es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación para aquellos que están en pecado. El Evangelio es la confirmación de la promesa que dice que si nuestros pecados fueran como el color escarlata, serán emblanquecidos como la nieve. La gratitud debe estar en cada corazón que entiende que es un gran regalo que no merecemos. Es un gran regalo, mis hermanos, que no merecemos. Siempre que en un lugar hayan personas dispuestas a llevar el mensaje de Jesucristo, a personas dispuestas a escucharlo, allí va a predominar la alegría y la gratitud. Y finalmente, termino, leamos versículo 49 para terminar. Dice la palabra, así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Mire qué bello eso. 3 formas como respondieron, con alegría, con gratitud y por último, con evangelismo. Con evangelismo. Por eso el libro de Hechos tiene algo que me encanta. El libro de Hechos siempre nos va a mostrar una iglesia que evangeliza. Hermanos que creen en el evangelio y van y lo comparten. Inclusive vemos aquí a Pablo haciendo un viaje, fuera de su casa, de su comodidad, llevando el mensaje. Yo voy a llevar el mensaje. Y cuando una persona es perdonada, cuando una persona cree el mensaje, recibe alegría, se llena de gratitud, pero debe ir a llevar el mensaje a otros. Los creyentes se alegran, pero deben ir a llevar el mensaje. Si Dios ha llenado nuestro corazón de Él, será de Él justamente lo que hable en nuestros labios. No nos reservemos esta gran dicha para nosotros. También llevemos este mensaje de amor a otras personas que están perdidas. Miren, una iglesia que toma en serio el mandato de hacer discípulos usará su tiempo y recursos para llevar el evangelio a otras personas. Dígame, ¿cuál fue la última película que usted vio que le gustó? Usted dijo, ¿qué película tan tremenda? Bueno, La Cabaña. ¿Qué hiciste tú cuando viste esa película? ¿Le contaste a otros? ¿Por qué? Porque te impactó, ¿cierto? Mis hermanos, aquí estamos hablando de algo más importante que cualquier película. Una historia de la vida real. Que Dios nos amó a pesar de nuestra condición y nos salvó a través de Jesucristo. Por eso no podemos callar este mensaje. No podemos callar este mensaje. Por eso cada día, miren, una de las cosas que yo le aconsejo es, a modo de sugerencia, en su oración privada, dígale al Señor, Señor, úsame en este día para llevar tu evangelio a cualquier persona que pongas en mi camino. Úsame. Usted se va a asombrar de las cosas que hace Dios si usted se dispone. Usted se va a asombrar porque Dios va a poner a la gente ahí, mire. Usted se va a dar cuenta, Dios, en serio, es tan importante la salvación de las personas y te vas a dar cuenta que sí. Dios las va a poner ahí. Habla de las personas, del evangelio. Cuando el hombre hace entonces las cosas como Dios se las dice, su corazón será lleno de alegría, de gratitud y de interés por llevar el evangelio.
Hermano, ¿a qué grupo perteneces entonces de acuerdo a este mensaje? ¿Cómo podrías tú hoy delante de Dios sinceramente decir, soy creyente o no creo? ¿Cómo reaccionas tú ante el mensaje? ¿En verdad has recibido el mensaje con fe? ¿Lo aceptas o eres de los que rechazan el mensaje? ¿Qué piensas del mensaje de Dios, ya que hoy sabes que la predicación es un medio divino por el cual Dios te está llamando? Cada vez que en una iglesia o en un grupo se abre la Biblia y se expone la Biblia, ¿sabes qué es? Dios está actuando por medio de ese hecho para llamarte, para traerte a la salvación. ¿Cómo afecta tu manera de llevar el Evangelio el saber que es una cuestión de vida o muerte eternas? ¿Cómo lo afecta? Porque sabes que hay muchas personas que Dios ha puesto ahí. No calles, háblales con sabiduría, con gracia, pero háblales el mensaje. ¿Será que en tu vida habrán personas a quienes ya es hora de que sacudas el polvo de tus pies? ¿Será que ya habrán personas? No, es que yo llevo empecinado compartiéndola y no le comparto a nadie más. ¿Será que de pronto ya es hora de que tú sacudas los pies? De pronto ya puedas decir, voy a otras personas y les predico. ¿Será? Según este mensaje, ¿cómo te defines? ¿Como un creyente o como un simpatizante? ¿Cómo te defines hoy? Importante que tú des esta respuesta al Señor. ¿Cómo estás participando hoy en la expansión del Evangelio? ¿Cuántas personas les has hablado de Jesús en esta semana? ¿A cuántas planeas hablarle en esta semana que iniciamos el día de hoy? Porque un creyente que recibe el mensaje tiene 3 cosas: alegría, gratitud, pero ahí lleva el Evangelio. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias porque hoy hemos recibido este mensaje en el cual tú nos llamas a que tomemos una decisión. O lo recibimos o lo rechazamos. Sin embargo, tú siempre nos vas a llamar a que lo creamos. Tu palabra dice en el Antiguo Testamento, Señor, he aquí he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Y tú siempre instas al hombre, escoge pues la bendición. Señor, gracias. Hoy, Señor, te ruego que a través de esta palabra, Señor, tú llames a aquellos que aún están dudando, aquellos que aún hoy son simpatizantes, algunos hasta escépticos. Pero permite que hoy a través de este mensaje puedan venir a ti, Señor. Tráelos. Señor, el hombre no puede convertir a nadie, solo tú, Señor. Que hoy, Señor, a través de este mensaje, muchas almas, muchas vidas puedan volverse a ti de todo corazón, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje, porque cuando el mensaje llega a ti, estamos recibiendo una extensión maravillosa de tu gracia, porque el mensaje viene de parte de tus mensajeros. Tus mensajeros vienen de parte tuya, Señor. Y Jesús, tú viniste de parte de Dios. Todo el que acepta el mensaje, acepta a Jesús y acepta a Dios quien lo envió. Qué importante es el mensaje. Qué importante es el mensaje. Nuestra alma se condenará o se salvará de acuerdo a la respuesta de este mensaje. Porque Pablo claramente expuso que tú eres el Hijo de Dios, con la evidencia de que tú fuiste resucitado, con la evidencia de que tu cuerpo no se pudrió en la tumba, que no dejaste que tu Hijo viera corrupción, sino que lo levantaste de los muertos. Señor, gracias por esa tumba vacía una vez más. La resurrección es un golpe mortal al infierno, Señor, y a los escépticos. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy queremos ser parte de los que aceptan ese mensaje. Señor, tu palabra nos dice allí en Hechos capítulo 13, que si creemos en ese mensaje, seremos hechos justos delante de tus ojos, Señor. Qué importante es que hoy podamos descargar todo pecado, Señor, en la gracia tuya. Señor, hoy te pido que escuches la oración de mis hermanos y la mía acerca de pedirte perdón por nuestros pecados.
Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, si hemos faltado a tu palabra. Pero en este día queremos pedirte perdón, Señor. Límpianos con la sangre de Jesús, aquel a quien tú resucitaste de los muertos, aquel a quien con esa resurrección tú confirmaste como hijo tuyo, y que esa resurrección, Señor, nos muestra que ese sacrificio fue aceptado por ti completamente, suficiente para que el peor de los pecadores pueda su conciencia descansar en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Aceptamos el mensaje. Aceptamos a Jesús. Aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador, aquel a quien Dios designó, para juzgar a vivos y a muertos. Aceptamos a Jesús, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te pedimos por estos familiares, por esos seres queridos, Dios mío, que aún no han tomado una posición clara frente a tu mensaje. Te pedimos hoy que los guíes al arrepentimiento. Señor, concédeles el don del arrepentimiento en este día, Señor, a nuestros familiares, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestros vecinos. Padre, trae un arrepentimiento genuino a Colombia, Señor, que todos podamos apartarnos de nuestros malos caminos e ir a Cristo. Gracias, Señor, porque hoy aceptamos tu mensaje, Señor. Y entonces, Dios mío, como dice Romanos 5:1, Señor, que estamos en paz contigo por medio de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Señor. Tenemos paz para contigo, Señor. Es el mejor estado que puede estar nuestra alma, estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Reciba hoy la paz que viene de Dios, solo si usted ha creído en Jesús y lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Que Dios le conceda hoy la paz que viene de Él, la paz de la reconciliación, la paz que viene de Dios. Señor, llena con la alegría que viene de tu Espíritu los corazones de aquellos que han creído. Llena hoy con alegría, alegría mayor que la que puede dar el vino, alegría mayor que la que puede dar cualquier otro tipo de cosa. Llena hoy con la alegría que viene del Dios eterno, Señor. Pero también recibe hoy de nuestros labios palabras de gratitud. Señor, hoy queremos agradecerte que nos hayas salvado. Te agradecemos que nos hayas rescatado de las tinieblas. Hoy queremos agradecerte, Señor. Y Padre, hoy queremos tomar un compromiso real contigo de llevar este mensaje a otros, como nos lo mostraba este versículo 49, Señor. Que podamos, Señor, llevar el mensaje, extender tu mensaje por toda nuestra región. Mi región puede ser mi familia, mi región puede ser mi barrio, mi región puede ser mis compañeros de colegio, de trabajo, de estudio. Que podamos llevar ese mensaje, Señor. Queremos comprometernos, Dios mío, como sucedió con la mujer samaritana. Señor, una mujer a la que tú dijiste, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Señor, una mujer a la que tú llamaste, porque no hay justo ni uno solo en la tierra. Y tú la llamaste y se convirtió en una mujer que llevaba las buenas nuevas con su testimonio, diciendo, ¿no será este el Cristo? Y fue a todos esos lugares. Señor, enciende en nosotros esa pasión por hablarle a otros, no desde un punto de vista de juicio, no desde un punto de vista de superioridad, sino desde un punto de vista de gracia y de amor por los perdidos, Señor. Hoy te exaltamos, Jesús, porque solo tú puedes hacer realidad el milagro más grande, que un pecador sea salvo, Señor, y se convierta en un hijo de Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos por su compañía y quiero finalizar diciéndoles, aquellos que deseen apoyar de manera voluntaria nuestro ministerio, lo pueden hacer a través de sus ofrendas. Al respaldo de esta pared hay un cofrecito, los que lo deseen. Es algo voluntario, si usted puede apoyar la obra, se lo agradecemos inmensamente. La palabra de Dios nos dice que demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a orar por esas ofrendas
y vamos a ser despedidos. Señor, en esta mañana te damos gracias, te pedimos que bendigas la economía de las familias de la iglesia, Señor, que seas tú trayendo provisión, rogamos que tú traigas puertas abiertas, que traigas sabiduría para emprender, también que bendigas la obra de sus manos, de aquellas labores que son justas y agradables delante de tus ojos, Señor. Bendice la iglesia y bendice la obra, Señor. Padre, que tu provisión sea sobre cada casa, en cada necesidad, Señor. Te lo suplicamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su compañía, mil gracias a los que están desde casa. Un fuerte abrazo y una excelente semana. Bendiciones.